Continuamos en esta parte segunda hablando del conflicto de Yemen y el por qué intervino Arabia Saudí al frente de una coalición de países árabes. La hostilidad tradicional de Arabia Saudí hacia Yemen se remonta al momento de la formación de ambos estados, cuando en 1921 Arabia Saudí se apoderó de la región fronteriza de Asir, a la que siguió en 1934 la ocupación de Najran y Hizan, unos territorios que formaban parte del territorio histórico del Imanato Haidí. Desde entonces, Arabia Saudí ha ido empleando sus recursos y su influencia para asegurar que Yemen, un país casi tan poblado como la propia Arabia Saudí, se mantiene como un país lo suficientemente débil como para no suponer una amenaza para la monarquía saudí, pero lo suficientemente fuerte como para conservar su propia estabilidad interna. El apoyo saudí a las revueltas de los separatistas suníes del sur y la financiación del partido islamista Islah, muy activo entre las turbulencias tribus del norte, hay que entenderlo dentro de esta política de debilitamiento de las estructuras de Yemen, cuyas consecuencias están en la base del sentimiento antisaudí expandido ampliamente por el país. Riad desempeñó un papel importante, si bien pasivo, entre 2011 y enero de 2015, cuando el recién coronado rey Salmán dio a Yemen la mayor prioridad como teatro de operaciones en su particular confrontación regional con Irán. Otros países, como los Emiratos Árabes Unidos, también han desempeñado un papel fundamental en los acontecimientos de Yemen, a pesar de las diferencias que mantienen con el gobierno de Riad sobre el camino a seguir. Pero fue la toma de Adén la puerta de entrada al estrecho de Bab el-Hamded, un punto de paso crítico para el transporte de los hidrocarburos que desde la península arábiga se encaminan hacia los mercados occidentales, la que se consideró una provocación inaceptable. La idea de tener a un aliado de Irán, chií, en este punto de paso estratégico se entendió como la gota que colma el vaso, dando lugar a la intervención militar de una coalición de países árabes liberada y liderada por Arabia Saudí que incluía a Egipto, Marruecos, Jordania, Sudán, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahrein, en una operación que muy descriptivamente se denominó Tormenta Decisiva. Para llevarla a cabo, los saudíes pensaron que tenían todas las coberturas legales y políticas necesarias: un presidente legítimo, Hadi, reconocido por la comunidad internacional que les pedía ayuda, manifestaciones anti-hutíes en las grandes ciudades, un amplio apoyo internacional, principalmente de los Estados Unidos, pero también de Francia, Reino Unido y de los países árabes, e incluso una cierta justificación interior. El reino saudí guardaba en su memoria los enfrentamientos con los hutíes en interior de su territorio en el año 2009, en el que terminaron perdiendo terreno, a lo que se podría añadir el temor a ver a su propia minoría chií tentada de llevar a cabo un levantamiento popular contra las autoridades del reino. La intervención de Arabia Saudí y otros países árabes venía a mostrar la voluntad por parte de las monarquías árabes de limpiar Yemen. La intervención de Arabia Saudí y otros países árabes venía a mostrar la voluntad por parte de las monarquías árabes de limpiar Yemen de la escoria, como expresarse gráficamente el príncipe Mohammed bin Zayed, heredero de Abu Dhabi, el mayor de los Emiratos Árabes Unidos. De esta manera, Yemen se convirtió en lo que ha venido a llamarse una guerra por delegación entre Riad y Teherán, y su objetivo sería el de frenar el avance de los saudíes que califican de fuerzas aliadas de Irán, restaurando al presidente Haidí al frente del gobierno en Sanaa. La implicación militar de Riad suponía mandar un claro mensaje a la República Islámica de Irán de que el reino saudí no permitiría la extensión a nuevos países de intervencionismo que venían practicando los iraníes en Siria, Irak o Líbano. El problema para Arabia Saudí no era tanto la decisión de intervenir, sino la forma de hacerlo. La preferencia saudí por utilizar el poder aéreo, dejando la intervención terrestre para sus aliados locales y para las débiles fuerzas militares de las otras monarquías del Golfo, ponía de manifiesto la poca inclinación que tenían los saudíes de comprometer a sus tropas en operaciones terrestres en las que no tenían ninguna garantía de victoria. En un terreno tan sumamente montañoso como Yemen, las fuerzas militares saudíes corrían el riesgo de sufrir un alto número de bajas e incluso de que sus propios soldados terminaran confraternizando con los combatientes locales suníes y revolverse contra sus propias autoridades.
La consecuencia de esta falta de compromiso militar ha sido la extensión a Yemen de la llamada Doctrina Salman, que preconiza la intervención saudí en los países de Oriente Medio, pero haciéndolo de una manera indirecta, lo que en el caso yemení se ha traducido en una campaña aérea de resultados inciertos que ha puesto de manifiesto, con toda su crudeza, los límites y las debilidades del poder militar saudí. El avance de las milicias hutíes y de los combatientes aliados partidarios del expresidente Saleh en las 4 provincias sureñas de Adén, Lahib, Abjar y Dalah, a pesar de los bombardeos saudíes, muestran que el poder aéreo resulta insuficiente para revertir por sí solo la situación militar si no va más acompañado de una intervención terrestre de gran envergadura. Además, los daños colaterales producidos en las infraestructuras yemeníes y sobre la población civil han reducido considerablemente el apoyo internacional a la causa de la coalición árabe, acusada de graves violaciones del derecho internacional, sin que ello haya supuesto una disminución de la voluntad de la alianza de los hutíes con Saleh para continuar con el conflicto. Las limitaciones de las operaciones militares basadas en el poder aéreo llevó a finalizar oficialmente la campaña de bombardeo el 21 de abril, siendo sustituida por la llamada Operación Restaurar la Esperanza, entendida como una combinación de esfuerzos políticos, diplomáticos y militares cuya finalidad sería poner fin a la guerra. Aún así, los ataques aéreos continuaron contra objetivos hutíes al tiempo que seguían sin concluir los combates terrestres. La incapacidad de recuperar la capital Sana, después de más de 2 años de guerra ininterrumpida, indica la imposibilidad de la coalición árabe de obtener una victoria militar definitiva. Es más, incluso si cayera la capital en su poder, no supondría el fin de las hostilidades, ya que para ello que ocurriera sería necesario derrotar a los hutíes en su propio territorio, algo que está más allá de las competencias militares de los saudíes y sus aliados. El papel de Irán en Yemen ha sido el gran beneficiado de los cambios estratégicos que se han producido en la región de Oriente Medio desde el principio de este siglo. Las intervenciones militares de Estados Unidos en Afganistán en el 2001 e Irak en el 2003, las guerras de Siria e Irán o los acuerdos nucleares de julio de 2015 le han proporcionado un gran nivel de influencia en la región. Actualmente, Teherán mantiene gobiernos afines en Beirut, Damasco, Bagdad y desde el 2015 también en Sanaa. En el juego político que tiene lugar en Oriente Medio, en el que Arabia Saudí se presenta como defensora de la causa suní y por tanto defensora de las posturas del gobierno del expresidente Hadi, mientras que Teherán ha tomado parte por el movimiento hutí, al que considera incluido dentro de la internacional chií. Yemen jugaría un papel complementario al de Siria e Irak, al permitir a Irán mantener un segundo frente en la retaguardia de Arabia Saudí, al tiempo que amenaza el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb. Un resultado final en Yemen favorable a los planteamientos de Teherán favorecería extender la sublevación chií a otros estados de la península arábiga, como sería el caso de Bahrein, e incluso al interior de Arabia Saudí, en cuya provincia del este, mayoritariamente chií, se encuentran la mayor parte de los yacimientos petrolíferos saudíes. En sentido y en este, el conflicto de Yemen resulta estratégico para Riad, pero solo marginal para Teherán, que en el caso de la derrota de los hutíes tendría unas pérdidas limitadas, mientras que incluso si no obtienen la victoria y la guerra se prolonga indefinidamente, el resultado de una Arabia Saudí empantanada en Yemen supone una importante ganancia para Irán, a un coste relativamente bajo. Yemen se habría convertido en la visión iraní en una pieza clave de la partida de ajedrez que se está jugando en Oriente Medio, en la que una eventual victoria le permitiría definir la balanza de poder en su favor. Para lograrlo, Irán estaría usando una estrategia de intervención indirecta, similar a la empleada con Hezbollah en Líbano, es decir, empleando su instrumento de proyección externo, el Cuerpo de Guardia Revolucionarios Iraníes, el IRGC, para apoyar al movimiento hutí, pero sin implicarse directamente en las operaciones militares. Este apoyo se concretaría fundamentalmente en el envío de instructores, armas y recursos financieros y se había incrementado en los últimos tiempos en un intento de anticiparse a una política más firme de la nueva administración norteamericana frente a las milicias hutíes. Las consecuencias de este incremento de los apoyos iraníes han sido devastadoras para las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí. Así, en enero de 2017, una fragata saudí fue puesta fuera de combate cerca del puerto de Hodeidah, en el Mar Rojo, por un misil lanzado por los hutíes, al igual que ocurrió con una guardacostas destruido cerca de Mosca, en el estrecho de Bab el-Mandeb, alcanzado por una mina.
También se han observado en los últimos tiempos una cierta abundancia sobre el terreno de los eficaces de misiles antitanque Kornet de origen ruso, así como el UAVs, los drones, cargados con explosivos y empleados por los hutíes contra objetivos de alto valor como los radares y los lanzadores de las baterías antiaéreas, los Patriot saudíes. Incluso se ha observado la presencia sobre el terreno de instructores y especialistas afganos y árabes chiíes, que habrían combatido en Siria encuadrados en las fuerzas al-Quds iraní. Todo ello indica que Irán estaría utilizando la misma táctica de penetración encubierta probada en el Líbano en el 2008 y en Siria en 2014, que fue enseguida, en este último caso, por una intervención más directa un año después. No se trata de convertir al movimiento hutí en un nuevo Hezbolá, entre otras cosas porque Teherán no necesita hacerlo para rodear a los saudíes y expandir su influencia y proyección de poder en la región. Para ello, le basta ejercer un tipo de presión no convencional, por medio de un mayor apoyo de equipo sofisticado a los hutíes, pero sí de mandar una clara señal de que Teherán estaría dispuesto a aumentar la apuesta estratégica por un Yemen, un país que considera clave para el futuro de la causa chií en el mundo árabe. ¿Y qué podremos decir de los Estados Unidos? ¿Cómo es su posición? Pues los Estados Unidos son, junto con Irán y Arabia Saudí, el principal actor externo a Yemen. Están en todos los sitios. Un país que consideran clave en la lucha contra el terrorismo yihadista y en el que los norteamericanos han venido dedicando importantes ayudas militares y económicas para estabilizar al gobierno y reforzar sus fuerzas de seguridad. Durante la presidencia Obama, los ataques con drones contra las células terroristas, junto con la cooperación con las autoridades yemeníes, constituyeron los ejes principales de la estrategia contraterrorista norteamericana en Yemen, donde el apoyo al régimen se considera en la llamada Doctrina Obama, como la única opción viable. Como manifestase el secretario de Defensa Astor Carter en abril de 2015, siempre es más fácil llevar a cabo acciones contraterroristas cuando existe un gobierno estable. Sin embargo, los esfuerzos norteamericanos fueron en buena parte dilapidados y sus efectos contra el terrorismo de Aqim limitados, a pesar de la eliminación física de muchos de los dirigentes de Al-Qaeda escondidos en este país. La ofensiva hutí y la toma de la capital Sanaa con la caída del gobierno de Saleh, favorable a las posturas norteamericanas, trastocó la estrategia antiterrorista de Estados Unidos en Yemen, presentada por el presidente Obama como un modelo para la lucha contra el extremismo islamista. Esta doctrina preconizaba el fin de las intervenciones militares norteamericanas en Oriente Medio, una región que consideraba poblada por aliados free riders, empeñados en involucrar a los estados en sus pequeñas disputas, alimentadas por la avaricia, el tribalismo y el sectarismo, y sustituirlas por un mayor apoyo a gobiernos favorables capaces de resolver por sí mismos sus propios problemas internos. Con los avances hutíes y la extensión de la guerra por todo el país, las fuerzas antiterroristas norteamericanas perdieron buena parte de la información de inteligencia sobre las posiciones de AQAP, que provenían de las fuerzas de seguridad yemeníes y se vieron obligadas a desmantelar las bases de lanzamiento de drones que tenían en el país. Al mismo tiempo, el control político de una gran parte del territorio útil del país por parte de los hutíes, un grupo cuya enemistad hacia los Estados Unidos constituye uno de sus principales fundamentos ideológicos, que debilitó la posición de los Estados Unidos en esta zona vital de la península arábiga. Tampoco contribuyó a mejorar la posición estratégica norteamericana el acuerdo nuclear con Irán de julio de 2015, que se entendió por parte de las monarquías del Golfo como una traición a la alianza tradicional que los Estados Unidos habían mantenido por ellos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Como siempre. En su percepción, el acuerdo otorgaba a Teherán, en un contexto de competencia regional, unas ventajas inaceptables. Por ello, no resulta sorprendente que Washington decidiera apoyar la intervención militar de la coalición árabe liderada por Arabia Saudí en Yemen, como una forma de manifestar su voluntad de conservar la alianza estratégica con la monarquía saudí, aunque ello supiera y supusiera el fin de la doctrina Obama. Este apoyo, que se ha ido incrementando con el transcurso de la guerra, se ha centrado en los campos de la inteligencia, el reconocimiento aéreo y también en el suministro de equipos y municiones. En cualquier caso, y desde la perspectiva norteamericana, Yemen, un país donde Washington tiene una gran influencia debido a sus relaciones políticas y militares con las monarquías del Golfo, se contempla como un conflicto menor en comparación con Siria o Irak, donde la violencia es mucho más elevada.
Por el contrario, Yemen es básicamente un problema de rivalidades locales, que han degenerado en un conflicto civil y creado un terreno abonado para que prosperen los grupos yihadistas, principalmente Al-Qaeda, y en menor medida el Daesh. Se trata tan solo de un problema de negociar intereses y de conciliar voluntades, por lo que resolverlo debería ser relativamente sencillo. Lo que Washington no parece dispuesto a cometer son los mismos errores que tuvo en Siria, donde su inacción creó un vacío estratégico que fue ocupado por otras potencias como Rusia, Irán e incluso Turquía, y utilizado para hacer avanzar sus intereses en la región. La nueva administración norteamericana del presidente Trump parece haber apostado por un apoyo más decidido a la coalición liderada por Arabia Saudí en una guerra que se encuentra estancada y que resulta estratégicamente incomprensible. De esta manera, los Estados Unidos adoptaría la actitud saudí en cuanto al terrorismo, la cual desvía cualquier culpa del reino para redirigirla hacia Irán. La firma del reciente acuerdo de venta de armas a Arabia Saudí en el mes de mayo de 2017 por valor de más de 100.000 millones de dólares, incluidos 150 carros de combate Abrams, parece dirigido a enviar una clara señal a socios y adversarios de que los Estados Unidos vuelven a ser un aliado fiable dispuesto a apoyar las monarquías del Golfo a pesar de que ello y que no haya evidencia directa de una intromisión a gran escala iraní en apoyo a los hutíes. Con ello, la administración americana parece haber recuperado los planteamientos geopolíticos de la época Bush, incluido la creencia de que pueden alterar el status quo actual y modelar los acontecimientos en Oriente Medio de acuerdo con sus intereses, aunque ello suponga apoyar una intervención militar temeraria en un país desprotegido por parte de una coalición de países árabes cuyos regímenes el representante y el presidente norteamericano desprecia. Al fin y al cabo, si Yemen va a seguir siendo un shit-show, con independencia de lo que los Estados Unidos hagan, ¿por qué destruir una relación con los saudíes, a menudo desagradable, pero sin embargo necesaria, si los resultados van a ser los mismos? Como conclusión y como perspectiva sobre Yemen, podemos decir que en los momentos de que estamos concluyendo este documento, la situación militar sigue siendo incierta. Si bien la coalición de países árabes liderada por Arabia Saudí ha tenido importantes éxitos tácitos en el sur del país, incluido la toma del puerto de Moha, lo que le ha permitido afianzar su situación en la zona crítica del estrecho de Bab el-Mandeb, al tiempo que ha privado a los hutíes de un importante punto de entrada de suministros. No obstante, los ataques aéreos no están produciendo todos los efectos previstos y los 10.000 soldados que forman la Fuerza de Intervención Terrestre no parecen ser suficientes para garantizar el control de las zonas actualmente en poder de la coalición árabe. Continuar con las operaciones con el objetivo final de reconquistar la capital Sanaa exigiría tomar antes el estratégico puerto de Hodeidah, en el Mar Rojo, el único importante que queda en poder de los hutíes y de los leales del expresidente Abi Abdullah Saleh. Pero ello exige un aumento sustancial de fuerzas y un mayor ritmo de las operaciones. También sería necesario evitar que se produjese un vacío de seguridad en los territorios que controla la coalición que beneficie y aumente la visibilidad de los grupos yihadistas que se benefician de la falta de control estatal en los territorios en los que opera, principalmente en el este del país. En todo caso, puede decirse que a pesar de la gravedad del conflicto, Yemen no ha alcanzado todavía los niveles de sectarismo y violencia que se contemplan en Irak o Siria, y es posible que, dado los antecedentes previos de capacidad de negociación que caracteriza a la sociedad yemení, pueda lograrse la participación de las partes en conversaciones políticas para alcanzar un acuerdo, siempre que se logre encontrar la fórmula adecuada para conseguirlo. Ante esta opción, hay que poner, sin embargo, una dosis adecuada de escepticismo. Lo más probable es que la situación interna en el país continúe deteriorándose con un aumento de los combates en un mayor número de lugares y con una intervención externa creciente, que alimente el potencial para la violencia y que se propague. Incluso es posible que los rebeldes hutíes tengan éxito en extender la Arabia Saudí, país con quien comparte una frontera de 1.459 kilómetros, prácticamente incontrolable, con acciones como la ocurrida el 5 de mayo de 2015, cuando por primera vez entraron en territorio saudí y atacaron la ciudad de Nahran, ocasionando la muerte de al menos 2 civiles y capturando a 5 soldados saudíes. Mientras tanto, el país está sumido en una situación humanitaria que puede calificarse de apocalíptica, con un balance de 19 millones de personas, es decir, el 60% del país, en situación de inseguridad alimentaria, de los cuales 3 millones de mujeres y niños presentan desnutrición aguda, mientras más de la mitad de los centros de salud del país están fuera de servicio y más de 20.000 casos son sospechosos de cólera.
en un contexto de amplia confrontación en Oriente Medio que salpica también a Yemen y cuyas causas no han sido suficientemente abordadas, las tendencias geopolíticas regionales no ayudan precisamente a resolver el problema. Los levantamientos en el mundo árabe de estos últimos años y la intensificación de la rivalidad entre Irán y Arabia Saudí hacen que las distintas partes sean reacias a negociar. Por ello, el gran desafío existente a la hora de abordar cualquier negociación es el de encontrar el camino que permita desescalar gradualmente el conflicto, a pesar de que la violencia se mantenga en otros países de Oriente Medio. Debería ser precisamente esta violencia sectaria el mayor incentivo que llevase a las distintas fracciones a restringir sus acciones, a sabiendas de que tienen todas ellas muchos que perder. La experiencia de estos años indica que las guerras sectarias conducidas por actores locales han producido muy pocos vencedores. Un acuerdo político resulta una forma mucho menos costosa de conseguir ventajas para todos a un precio razonable. La desescalada militar debería constituir el paso previo y condición necesaria para poder iniciar conversaciones políticas tendentes a lograr un acuerdo entre las partes. Aquí los países del Consejo de Cooperación del Golfo y particularmente Arabia Saudí, que se enfrentan a una intervención de resultados dudosos, tendrían un papel muy importante que jugar. Otro tanto podría decirse de Irán, única potencia regional con capacidad de obligar a los hutíes a aceptar una solución negociada. Omán, un país que comparte fronteras con Arabia Saudí y Yemen, mantiene buenas relaciones con Irán y no ha tomado parte en el conflicto, podría ser utilizado como mediador. En definitiva, lo más probable es que nadie gane militarmente la guerra, pero que sin embargo ésta se mantenga indefinidamente, al menos en tanto en cuanto ambas partes crean que pueden ganarla y sin embargo ninguna esté en condiciones de hacerlo. Mientras la alianza dirigida por los hutíes entienda que la actual situación territorial le es favorable y la coalición liderada por Arabia Saudí piense, por el contrario, que la situación militar les beneficia, la guerra continuará. En el actual contexto de guerra, que Arabia Saudí no está ganando, pero tampoco los hutíes, la única forma de parar las hostilidades y evitar una fragmentación del país entre los distintos contendientes pasa por una solución política, basada en la integración y participación en el poder de todas las partes, suníes y chiíes. Solo de esta manera se lograrían restablecer las condiciones de seguridad y estabilidad política necesarias para impedir que grupos oportunistas de carácter yihadistas como Al-Qaeda o el Estado Islámico, que compiten por el liderazgo del terrorismo en el país, aprovechen la actual situación de caos para extender su actividad criminal. Es la única manera de evitar que la combinación de conflicto regional, violencia sectaria, catástrofe humanitaria, colapso del Estado y primacía de las milicias consoliden a Yemen como un Estado fallido, convertido en una amenaza crónica para la estabilidad regional y para la seguridad internacional. Esta opción es posible, pero para ello es necesario que los yemeníes y sus vecinos la escojan.